Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún también saludamos a todos nuestros amigos y amigas que estén con nosotros, que vayan con nosotros y que vayan a escuchar este mensaje que en esta hora yo les quiero compartir de parte de Dios. Amados hermanos, en esta hora y en este momento yo les quiero compartir un mensaje muy importante, igual como todos los demás. Este mensaje que les quiero compartir es el siguiente, lo he titulado de la siguiente manera: la obediencia absoluta y total a Dios es el elemento principal para lograr los milagros de Dios. Óigalo bien, la obediencia absoluta y total a Dios es el elemento principal para lograr los milagros de Dios. ¿Quién no quiere un milagro? ¿Y quién no necesita un milagro? Necesitamos muchos milagros, hermanos. Bueno, pues Dios está dispuesto a hacer milagros, pero Dios nos pide y Dios nos demanda para Él poder hacer nosotros esos grandes, gloriosos y maravillosos milagros. Él nos pide y nos demanda una obediencia absoluta y total, una obediencia incondicional, una obediencia real y verdadera. Hermanos, hermanas, y para esto yo quiero leer una parte de la Biblia que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14. Si usted tiene la Biblia al alcance, tómela y lea conmigo. Y si no, permítame, leo con ustedes y para ustedes, que dice de la siguiente manera. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14. Una historia un tanto conocida, pero que analizándola y profundizando, le encontramos mucha, grande e importante enseñanza. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, 1 al 14, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor, y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, entrando Naamán a su señor, declaróselo, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Dice el versículo 4: y entrando Naamán a su señor, declaróselo, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel, que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, y diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Parpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores
que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y hablaronle diciendo: Padre mío, si el profeta te demandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Hermanos, hermanas, es aquí donde yo fundamento este mensaje que Dios me ha dado. Y veamos, hermanos, qué importante es la obediencia a Dios. Qué importante es saber escuchar a Dios. Nos encontramos aquí con un hombre que se le llama en la Biblia el general, el principal de los generales del ejército de Siria. Un hombre poderoso, un hombre talentoso, un hombre que le había dado muchas victorias a Siria y al rey de Siria. Pero tenía un problema, era leproso. Pero miren, nos damos cuenta cómo dice que tomaron cautivos y entre ellos habían tomado una muchacha que les servía a Naamán y a su familia. Y esta muchacha, aún estando cautiva, fue capaz de hablarles del Dios de Israel y de decirles que en Samaria había un profeta de Dios, que si Naamán tan solamente con que fuera hacia él, el profeta en nombre de Dios lo sanaría de su lepra. Su señora, esposa de Naamán, escuchó y le pasó el mensaje a Naamán. Y Naamán fue y pidió cartas al rey de Siria para que le otorgara el permiso de ir a Samaria a ver al rey de Israel para encontrarse con el profeta de Dios por ser sano. Este hombre quería ser sano. Este hombre anhelaba ser sano. Y al escuchar esto, él no lo pensó 2 ni 3 veces. Él trató de creer y a la vez trató de dar los pasos necesarios en señal de que creía que esto podría pasar, podría ocurrir. Y esto fue un acto de obediencia. Desde ahí empezó la obediencia de Naamán. Desde ahí empezó a demostrar que él creía que realmente allá en Israel, el Dios de Israel sí podría sanarlo. Entonces se fue a Samaria, se encontró con el rey de Israel, pero el rey de Israel no era el indicado para que Dios usara para que Naamán fuera sano o pudiera ser sanado. Entonces dice que el rey se turbó, pero se dio cuenta o se enteró Eliseo, el profeta de Dios, y dice que dijo Eliseo: venga ahora a mí, Naamán, venga ahora a mí, y se dará cuenta que hay Dios en Israel y que el Dios de Israel realmente puede hacer milagros y puede hacer maravillas. Bueno, Naamán fue a Eliseo, pero dice la Biblia, según lo que leímos, que llegó Naamán a la casa de Eliseo y Naamán pensaba que Eliseo le iba a hacer los honores como una gran persona, que le iba a dar un buen recibimiento, que iba a hacer pues algunos rituales o algo especial, porque se creía ese hombre que pareciera que no era cualquiera. Pero dice la Biblia que cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, dice que Eliseo ni siquiera salió a recibirle. Dice que Eliseo mandó a su criado a darle el siguiente mensaje y le dijo esto a Naamán: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás limpio de tu lepra. Dice la Biblia que Naamán se enojó, Naamán se molestó, Naamán se sintió humillado. Naamán dijo: yo pensaba que
el profeta iba a salir e iba a darme los honores que él creía que se merecía. Pero no fue así. Y dice que Naamán se enojó, Naamán se molestó. A veces nosotros queremos milagros, pero queremos que nos hagan ciertos honores. Queremos que sea como queremos. Queremos que sea como nosotros pensamos que es lo correcto y que es lo mejor. No, hermanos. Cuando se busca un milagro de Dios, solamente hay que buscarlo y que Dios lo haga como Él quiera. Que Dios lo haga de la forma que quiera. Lo importante es que nos lo haga. Eso es lo importante. No vayamos todavía a poner nuestras condiciones como si Dios estuviera obligado a hacer los milagros. No, hermanos. Vayamos con un corazón humillado. Ahí a Naamán le salió a relucir el orgullo, su orgullo. Y otro poquito, y no baja su orgullo, y no hubiera habido nada de milagros. Dice que se dio la vuelta estando de la casa de Eliseo, se dio la vuelta para regresar a su tierra. Pero en el camino dice que iba tan enojado. Pero sus siervos, sus criados le dijeron a Naamán: mi señor, si el profeta te hubiera pedido alguna gran cosa, quiso decirles, si el profeta te hubiera pedido una gran fortuna, una gran cantidad de dinero, por tal de sanarte, no se lo hubieras dado, no lo hubieras hecho. Naamán no respondió nada, pero sin duda sí lo hubiera hecho. Por tal de sanar a veces se hace todo. Por tal de sanar a veces se da todo. Pero a veces cuesta tanto por tal de sanar o recibir un milagro, obedecerle a Dios. Cuando la obediencia absoluta y total a Dios es el elemento principal para lograr los milagros de Dios. Óigalo bien y grábeselo. La obediencia absoluta y total es el elemento principal para lograr los milagros de Dios. ¿Cómo está nuestra obediencia delante de Dios cuando queremos un milagro? Nuestra obediencia no debe ser a medias ni a tercias. Dios nos pide obediencia absoluta, plena y total hacia Él y a lo que Él nos mande. A Él le toca hacer y obrar. A Él le toca dar las órdenes y decir cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer para contribuir a que el milagro suceda en nuestras vidas o en nuestras familias como se requiere y se necesita. A Dios le toca obrar y a nosotros nos toca obedecer. Él nos va a decir qué hacer y nosotros debemos estar prestos a escuchar y atender y obedecer lo que Él nos diga, que Él nos mande, con el fin principalmente de agradarle. Y al obedecerle estamos demostrando realmente que creemos en Él, que no solo decimos, sino que realmente creemos en Él. Hermanos, hermanas, la obediencia demuestra fe en Dios. La obediencia demuestra que le creemos a Dios. Por eso Dios tiene que probar si realmente le creemos o solamente decimos creerle. Y la obediencia es la forma en que nosotros podemos demostrarle a Dios que le creemos y que tenemos fe en Él. Y cuando nosotros obedecemos, nuestra fe sale a relucir delante de Dios y delante de todos los que nos rodean y delante de nosotros. Y es cuando Dios es provocado a manifestar su poder. Mire, dice la Biblia que Naamán dijo: allá en Damasco hay mejores ríos, con aguas mejores y más limpias que las aguas de Israel. Mejor voy a ir, me voy a sumergir allá en las aguas de Habana y Parpá, ríos de Damasco. Creo que también seré limpio, dijo Naamán, pero era toda una mentira. Si Naamán se hubiera ido a sumergir allá en los ríos de Damasco, no hubiera sido sano, no hubiera obtenido su milagro. Si Naamán
no hubiera obedecido al pie de la letra la orden de Dios dada a través de Eliseo, no hubiera logrado su milagro y la sanidad de su cuerpo. Pero gracias a Dios y gracias a sus criados que lo convencieron a que fuera y obedeciera la palabra de Dios dicha a través de Eliseo hacia él. Y dice que Naamán fue convencido y accedió a obedecer la orden de Dios dada a él a través de Eliseo, del profeta Eliseo. Dice que entonces Naamán fue al río Jordán y se sumergió una vez y no pasó nada. Se sumergió 2 veces y también no pasó nada. Se sumergió 3, 4, 5, 6 veces y no pasaba nada. Pero ¿qué pasó? Él continuó con el proceso. Él continuó con su obediencia. A pesar de que le costó, porque obedecer cuesta, pero trae grandes resultados. Obedecer es realmente un tanto difícil, pero trae grandes bendiciones y grandes beneficios y hasta milagros grandes, poderosos y maravillosos de parte de Dios. La obediencia es el elemento principal para lograr los milagros de Dios. Por supuesto, la obediencia absoluta y total, por eso le puse ahí absoluta y total, no a medias, no a tercias, sino obediencia absoluta y total. Que sigamos la orden de Dios al pie de la letra, porque a veces los milagros no pasan, no suceden. Tal vez estamos desobedeciendo, o tal vez estamos obedeciendo por a medias o a tercias, no completamente, no. Dios nos pide, nos demanda una obediencia absoluta, plena y total a su orden, a la orden de Dios, a lo que Él nos pide y demanda y dice. Naamán, aunque le costó, acabó obedeciendo absolutamente y plenamente y totalmente la orden de Dios dada a él a través de Eliseo. Y eso fue lo que contribuyó grandemente a que Naamán recibiera el milagro y fuera limpio totalmente de su lepra. Mire, si Naamán se hubiera sumergido 2 veces nada más y hubiera visto que no pasaba nada, dice, no, ya para que no pasa nada, no hubiera habido nada de milagros. A veces eso nos pasa a nosotros. Nos impacientamos, nos desesperamos, decimos ya tanto, pero ya he orado, pero pues ya he tratado de portarme bien, pues ya he tratado de hacer todo lo que Dios manda. A veces así parece que estamos haciendo todo lo que Dios manda, pero a veces nos falta algo, hasta mucho, de hacer de lo que Dios nos está mandando u ordenando. A veces estamos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra forma de conveniencia, a nuestro parecer, y no es así. Debe de ser como Dios nos lo demanda. Debe ser como Dios nos lo pide. Debe de ser como Dios nos lo ordena. Porque el que manda aquí no es usted. El que manda aquí no soy yo. El que manda aquí y el que da las órdenes es nuestro Dios Todopoderoso. Y a nosotros nos toca y corresponde solamente absoluta obediencia a sus órdenes. Plena y total obediencia a lo que Él nos manda, a lo que Él nos dice. Y entonces sí, Dios va a obrar grandes maravillas, grandes cosas. Porque Dios espera de nosotros y demanda de nosotros obediencia absoluta, plena y total. Enteramente, hermano, hermana, estaremos obedeciendo absolutamente a Dios. Creo que a lo mejor estamos fallando. Pidámosle perdón y pidámosle revelación e inspiración, que nos revele, nos haga entender en qué estamos fallando, qué todavía nos hace falta hacer o qué nos hace falta dejar de hacer. A lo mejor estamos haciendo algo que no se debe de hacer. A lo mejor estamos obrando algo que no se debe de obrar y pensamos que eso es lo que Dios quiere, a Dios le agrada. A lo mejor estamos faltando en alguna u otra cosa delante de Dios. Y a lo mejor sí estamos obedeciendo, pero a medias, a tercias, en parte. No, hermanos. Dios pide obediencia absoluta, plena y total a sus órdenes. Y cuando esto se logre hacer, cuando esto se logre llevar a cabo, obediencia absoluta, plena y total a Dios, entonces, mire, el milagro viene corriendo. El milagro llega a nuestras vidas. Pero hay que obedecer, dije, a Dios.
Porque a veces obedecemos a hombres. A veces obedecemos mandamientos de hombres. Y bueno, mientras no sean malos, mientras sean de bien, hay que hacerlos, hay que obedecerlos. Pero a veces obedecemos mandamientos de hombres, pero los mandamientos de Dios directos, a veces los ignoramos y los tenemos en poco. No, obediencia absoluta a Dios en todo lo que Él nos manda u ordena en su palabra y a través de su palabra y por medio de su palabra. Él mismo a veces se da la tarea de revelarnos y enseñarnos y mostrarnos cuando nosotros estamos buscando. Por eso lo primero que hay que hacer es correr a Dios, humillarnos y quebrantarnos y orar y pedirle revelación, inspiración y visión espiritual para que podamos ver y entender a profundidad lo que Él nos manda, lo que Él nos ordena, lo que nos pide, y podamos entender el lenguaje de Dios. Oiga lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Oiga lo que Dios nos dice: si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren en sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Primero que nada, humillación. Luego que oremos. Luego que busquemos su rostro. Y luego que demostremos una real conversión a Él. Que nos convirtamos totalmente a Él. Que estemos realmente en línea con Él. Caminando en línea con Él. Conforme a Él, conforme a su voluntad. Y dice más, y entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para que los milagros lleguen a nuestra vida, primero tenemos que ajustarnos con Él. Primero tenemos que alinearnos con Él. Primero tenemos que estar de acuerdo con Él, sometidos plena, totalmente y enteramente a la voluntad de Él. Y entonces, hermanos, nada impedirá los milagros, las maravillas. Nada impedirá que Dios se manifieste y haga milagros en nuestras vidas. No importa de qué tipo de milagros necesitemos. Dios puede hacer todo tipo de milagros. Dios es especialista en hacer milagros y maravillas. Dios todo lo puede. Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Para Él todo, absolutamente todo es posible. Pero a Él le toca obrar. A Él le toca hacer, a Él le toca intervenir, pero primero, antes que esto, Él da una cierta orden explícita a nosotros de lo que tenemos que nosotros hacer, de qué nos toca hacer, de cómo nosotros vamos a contribuir a que el milagro se lleve a cabo en nuestra vida y se realice. Obediencia absoluta, plena y total a Dios es el elemento principal para lograr los milagros de Dios. Hermanos, hermanas, entonces ahora ya sabemos. Pudiera ser que Dios nos esté probando, porque sí, Dios puede permitir una prueba. Pero pudiera ser que el milagro no llega porque nos falta obediencia. Porque tal vez estamos desobedeciendo en todo al por mayor, o tal vez estamos desobedeciendo en parte, y sí estamos obedeciendo, pero solo en parte. No, Dios quiere obediencia absoluta, plena y total. Dios da órdenes explícitas y quiere obediencia explícita. Dios le toca decirnos qué hacer, qué pasos dar. Dios le toca mostrarnos qué nos toca hacer, y a nosotros nos toca obedecer absoluta, plena y totalmente. Y después de ello, Él le toca obrar, intervenir y manifestar su poder y hacer esos grandes milagros y maravillas que usted y yo requerimos, que usted y yo necesitamos. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Mire lo que dice el versículo 14, segundo de Reyes
5:14 dice: y entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán Naamán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Oiga, cuando se completó su obediencia a Dios, el milagro ocurrió. El milagro no va a ocurrir cuando usted va medio obedeciendo. El milagro no va a ocurrir cuando usted está a medias o a tercias en su obediencia. El milagro va a ocurrir cuando usted y yo hayamos completado plena, total y absolutamente nuestra obediencia a la orden de Dios. Cuando logremos completar nuestra obediencia totalmente a lo que Dios nos ha ordenado, mire, el milagro sucederá. El milagro pasará. Vuelvo a repetir, bueno, tal vez sea una prueba. Si es una prueba, pues Dios nos va a ayudar. Pidámosle solamente fortaleza y resistencia y una correcta postura ante la prueba. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia, y Él quiere ayudarnos y Él quiere manifestar su poder en nuestras vidas. Ya sea por una u otra cosa, Dios está listo, presto y dispuesto para ayudarnos, pero no es por demás analizar cómo está nuestra obediencia a Él. No es por demás analizar y examinar cómo está nuestra obediencia y sumisión a nuestro Dios. ¿Realmente somos obedientes a Dios o solo nos decimos ser obedientes a Dios? No, no es decirse obedientes a Dios, es ser realmente, absolutamente obedientes a Dios y a su palabra y lo que Él nos está pidiendo u ordenando. Y en nosotros, ¿qué se está mirando? ¿Disposición a obedecerle o disposición para desobedecerle? Desobedecerle, no se le olvide que es rebeldía. Desobedecerle es estar en contra de Él. Desobedecerle es no estar con Él. Desobedecerle es no estar en línea con Él. Desobedecerle no es estar sujetos y sometidos a la voluntad de Él. Entonces es necesaria la obediencia para estar en línea con Él, en sintonía con Él, caminando realmente al lado de Él y con Él, para que los milagros sucedan, para que Él pueda manifestar su poder en nosotros. Vuelvo a repetir, obedecerle a Dios demuestra cuánto le creemos. Obedecer a Dios, sus órdenes, mandamientos y estatutos y su palabra demuestra cuán firme y real y grande es nuestra fe en Él y hacia Él. Bueno, tenemos que demostrarle que le creemos a Dios para que Él pueda manifestarse. Tenemos que demostrarle con suma, absoluta y plena y total obediencia a Dios para que Él pueda ver que realmente creemos en Él y que nuestra fe está firme, bien puesta en Él. Porque ya lo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que Dios haya cree que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Mire, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Si no le creemos y si no se lo demostramos, no le agradamos. Y si no le agradamos, entonces no habrá nada. Entonces lo primero que usted debe procurar es agradarle. Y para agradarle, usted tiene que demostrarle con obediencia que le cree. Y cuando usted le demuestre con obediencia que le cree, cuando le demostremos con obediencia que le creemos, Él va a estar con nosotros y en nosotros y dispuesto a ayudarnos en todo lo que lo necesitemos. Él va a estar dispuesto para manifestar su poder en todo lo que nosotros haga falta. Pero hermanos, creámosle a Dios y demostrémoselo obedeciéndole al pie de la letra, plena, totalmente y absolutamente. Hermanos, les dejo con este mensaje que espero que les sea de mucha grande y abundante bendición. Y si usted tiene la posibilidad de compartir este video, este mensaje, compártanlo. Creo que muchos lo han de necesitar escuchar y muchos lo hemos de necesitar para entender el por qué a veces los milagros no pasan ni suceden ni acontecen. Puede ser que nos falta todavía obedecer más explícitamente a la orden de Dios, pero mientras hay vida y esperanza,
podemos reconsiderar, hermanos. Podemos hacer un alto y podemos volvernos a Dios, arrepentidos, pidiéndole perdón y a Él pidiendo que nos ayude a lograr llevar a cabo delante de Él esa absoluta obediencia que Él nos demanda, que Él nos pide. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga y les guarde. Dios sea con ustedes y compartan este video, compartan este mensaje. Hay muchos, o más bien todos, estamos sumamente necesitados de uno o de muchos milagros. ¿Y quién no quiere milagros? ¿Quién no quiere que Dios le haga milagros? Todos queremos que Dios nos haga milagros. Pero bueno, a Él le toca hacer los milagros. A Dios le toca hacer los milagros porque Él es el único que puede hacer los milagros. Pero a nosotros nos toca demostrar que le creemos obedeciéndole absolutamente, plenamente, enteramente y totalmente. Entonces, hermanos, ya sabemos cómo provocar los milagros de Dios, demostrándole a Dios que le creemos con una real y suma y total obediencia hacia Él, a sus mandamientos, a sus estatutos, a su palabra, a sus preceptos, a sus órdenes. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde, Dios sea con ustedes. Si Dios lo presta bien, nos vemos en otra ocasión, en otro video. Si no, nos vemos en el cielo, pero preparémonos porque Cristo viene y viene pronto y puede venir en cualquier momento. No nos vaya a encontrar desapercibidos o desprevenidos. No nos vaya a encontrar sin aceite. No nos vaya a encontrar con nuestras vestiduras manchadas. No. Asegurémonos de que nuestras vestiduras estén limpias y bien blancas, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Que nos encuentre vestidos de plena y real y total santidad, de santidad completa, espíritu, alma y cuerpo. Que nos encuentre llenos y totalmente rebosantes del poder del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, llenos de la unción del Espíritu Santo. Si así es, nos vamos con Él. Sea que venga por la iglesia, no llame cuenta, nos vamos con Él, no habrá problemas. Pero si no fuese así, tenemos problemas y Dios no quiere que tengamos problemas. Dios quiere que usted y yo estemos apercibidos para encontrarnos con Él, para que Él nos pueda llevar al cielo, donde moremos con Él por toda la eternidad, en sus mansiones celestiales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima, Dios nos concede. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, amén, amén.